Los dispositivos de almacenamiento son los que nosotros clasificamos como entrada-salida. Dispositivos de entrada-salida. ¿Se acuerdan que teníamos dispositivos de entrada? Vimos algunos, dispositivos de salida. Y en este caso vamos a decir dispositivo de entrada-salida. ¿Por qué? Porque de él podemos leer, bien, estaríamos haciendo una salida, y podemos grabar que estaríamos dando una entrada, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es dispositivo de entrada-salida, o si queremos simplificar, dispositivos de almacenamiento, en el caso especial de este tema que vamos a dar acá. ¿Qué es un dispositivo de almacenamiento? Bueno, en informática, los dispositivos de almacenamiento guardan información, los distintos componentes electrónicos que posee una computadora, o sistema informático, que permiten guardar o recuperar información, ¿bien? Guardar o leer información de manera temporal o permanente, en algún tipo de soporte físico, que son los elementos que vamos a ver, los dispositivos que vamos a ver. Los dispositivos de almacenamiento son elementos técnicos destinados a proveer espacio físico, ¿bien?, para guardar archivos. Han evolucionado en el tiempo, ahí vamos a ver un poco los primeros, vamos a ver muy por arriba cómo empezó nuestra PC, porque es importante saber que el formato que tenían apenas se inició, la computadora no es el mismo que nosotros usamos en este momento. También tenemos que saber, más allá de los diferentes dispositivos y cómo trabajan, es la capacidad y la velocidad de cada uno de ellos. Poder saber su capacidad, o sea, cuánta información podemos guardar en él, y cuál es la velocidad de transferencia de esa información. ¿Bien? Eso es lo que tendríamos que saber para saber qué nos conviene o por qué dispositivo optar según lo que necesitemos. Bien, lo podemos clasificar como el dispositivo de almacenamiento primario. Ahí estamos hablando directamente de una memoria RAM. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Memoria RAM lo vimos en las clases pasadas. Era un dispositivo de acceso rápido. ¿Bien? Lo llamamos también la memoria primaria, en el modelo von Neumann, donde es la memoria de trabajo, donde están los programas activos, almacenamos los programas activos, y los programas que van a ser ejecutados por el microprocesador. Toda la información y datos que tiene que ser ejecutada en el microprocesador la tenemos en la memoria RAM. Y eso llamamos almacenamiento primario. También hay un dato muy importante, que es que la información se guarda en esa memoria siempre y cuando tenga electricidad, ¿bien? Le probamos energía. Una vez que le sacamos la energía, todo lo que hay ahí se borra directamente, vuelve a cero, ¿bien? Queda vacía, como quien dice. En los dispositivos de almacenamiento secundario son no volátiles, o sea que si apagamos el equipo, la información que está guardada va a seguir guardada en ese dispositivo. La va a seguir teniendo. Otra clasificación es el acceso. ¿Cómo accedemos a esa información que tenemos guardada? ¿Bien? Puede ser secuencial u aleatorio. La secuencial fueron los primeros dispositivos de almacenamiento, ¿bien?, que teníamos. Y yo les voy a nombrar una cinta, y ahí se van a dar cuenta que el acceso a la información es registro a registro. Se va desplazando y vamos a ir cargando la información. ¿Bien? Entonces, es secuencial. Y el acceso aleatorio quiere decir que puedo acceder a cualquier dirección o a cualquier sector donde tenga guardada información. ¿Bien? Ahí no tengo que hacer una secuencial, no tengo que hacer en forma secuencial para llegar a esa información, sino que directamente puedo accederlo en forma directa. ¿Sí? Después tenemos los dispositivos magnéticos. Los dispositivos magnéticos son aquellos dispositivos en los que nosotros magnetizamos un sector y de esa forma almacenamos información digital. ¿Bien? O sea, ustedes lo venimos hablando, la información, ¿se acuerdan que nosotros almacenamos, decimos que digital, es binaria, y almacenamos unos y ceros? Entonces, si magnetizamos un sector, podemos tomarlo como un 1 como un 0, ¿bien? Y si no está magnetizado, sería su
su opuesto, vamos a decir. ¿Bien? De esa forma, nosotros almacenamos la información. Entonces, usamos dispositivos magnéticos. Y acá tenemos también unidades de cinta magnéticas que son de acceso secuencial. Acá tenemos las primeras imágenes, si se dan cuenta, ¿bien? Que obviamente que yo tengo que adelantar o rebobinar, o sea, para adelante o para atrás, una cinta para llegar a la información o posicionarme en la información para poder leer. Por lo general, estos dispositivos casi ya no se usan en la actualidad, pero en el último tiempo se usaban más que nada para hacer copia de resguardo. ¿Bien? Entonces, nosotros no necesitábamos rebobinar, sino simplemente de donde estábamos posicionados, grabábamos hacia adelante. ¿Bien? Una vez que se llenaba, guardamos esa cinta y volvíamos a una cinta nueva. Entonces vamos guardando la información sin tener que rebobinar. O sea, desde donde la última grabación empezamos, desde espacio en blanco, lo está sin grabar, ahí empezamos a guardar la información. ¿Cómo la accedemos? Bueno, obviamente tendríamos que, si nosotros necesitamos un backup, buscaríamos la cinta, la tendríamos que tener etiquetada, bien, qué guardamos, qué fecha, buscamos, rebobinamos y ahí podemos leer la información en forma secuencial. No sé si conocen alguno de estos dispositivos, seguramente, si no lo vieron, alguien les ha contado que existieron, seguramente. Acá tenemos, por ejemplo, un cassette que eran para escuchar música, bien, se grababa música. Algunos tienen como una pestañita, donde si esa pestañita existía, se podía grabar. Si uno la rompía, ya el CD no se podía ver, el disquete, perdón, el cassette no se podía volver a grabar. Las cintas, por lo general, tenían mayor capacidad y se usaban para ver películas. Lo que hacemos es guardar video, más que nada, por el tamaño. Obviamente tenía otro formato, otro tamaño, pero teníamos, por ejemplo, cassette, por decir algo, que tenían duraciones de 30, 60 o 90 minutos. De películas también andaban en quizás 90 minutos, 120 minutos. Cuando aparecieron las PCs en la década del 80, 81, las computadoras personales, no poseían los dispositivos de almacenamiento que hoy traen todo dispositivo, hasta un celular tiene dispositivo de almacenamiento fijo. Directamente, la información estaba en unidades portátiles, ¿bien? Vamos a decir, un disquete. Entonces, el disquete uno podía usarlo en varias computadoras. Obviamente hoy no tiene sentido, pero en su momento sí tenía sentido. ¿Por qué? Porque por ahí no era tan común que en todos los hogares hubiera una computadora. ¿Bien? Entonces, tengan en cuenta que las computadoras al principio no eran muy habituales, ni todos tenían una computadora. Entonces, era más factible tener nuestros programas y nuestra información guardados en disquete y podíamos asistir a la facultad o a algún lado donde pudiéramos usar esa información, esos programas y esos datos. Fíjense que también discos flexibles, al igual que dije el otro día, es como una mala traducción. No es que era flexible y lo podíamos mover, más allá de que tenía una cierta tracción. En realidad, flexible es una mala traducción de portátil, ¿bien? De que yo podía andar deambulando como hoy puedo andar con un, todos conocen un disco externo, ¿bien? Que yo puedo guardar la información, un pendrive si quieren, donde yo puedo guardar información y la puedo llevar conmigo. A eso se refería más que a flexible. Estos discos eran magnéticos, ¿bien? Y inicialmente tenían 8 pulgadas, posteriormente fueron de 5,1 de pulgada, y los últimos que existieron fueron de 3,5 pulgadas. ¿Bien? Y su capacidad fue aumentando. Fíjense en que las capacidades de los primeros eran de 720 kilobytes, ¿bien? Y los últimos, los de 3,5, fueron de 1,44 MB. ¿Bien? Fíjense en qué capacidad, ¿no es cierto? Hoy por hoy no podemos guardar
ni siquiera un archivo de MP3 en un disquete de esos. Ni hablar de la lentitud o la velocidad de transferencia, ¿no? Hoy un dispositivo de eso ya no vienen. Fíjense, si ustedes prestan atención, van a ver que en los nuevos PCs, las nuevas computadoras que están en el mercado, que se ofrecen, ya directamente no traen ni siquiera una lectora de DVD. ¿Bien? ¿Han observado eso? Que ya no vienen lectoras de DVD tampoco. Bueno, estos discos serán magnéticos. ¿Bien? Entonces, nosotros guardábamos magnetizando sectores. Bueno, ahora vamos a hablar directamente de los discos rígidos. También, rígido, dureza, no sería el término apropiado en la traducción del inglés al castellano. En realidad sería fijo, ¿bien? Un disco fijo, que está fijo en mi equipo. ¿Bien? Es lo contrario a los disquetes, que eran portátiles. ¿Bien? Este es fijo. ¿Se entiende? O sea, después sí, obviamente que no vamos a andar diciendo un disco fijo, vamos a llamarlo disco rígido como lo llama todo el mundo, por supuesto. Pero, para que ustedes vean la diferencia, ¿bien? A qué queremos llamar disco rígido y a qué queremos llamar disco flexible. En realidad era un disco portátil, un disquete portátil que lo llevaba conmigo, y un disco rígido porque está anclado en el equipo, ¿bien? Está instalado en el equipo y yo no lo estoy desarmando y llevándolo conmigo. No, directamente lo dejo dentro del equipo. Las unidades de discos rígidos o duros también, que es la otra traducción, fíjense en que es Hard Disk Drive, HDD. Fíjense bien esta sigla porque va a ser importante de ustedes para que puedan identificar cuando un equipo trae esta tecnología y cuándo va a traer una tecnología que vamos a nombrar más adelante, que son los de estado sólido. ¿Bien? Para que ustedes puedan ver las siglas, rápidamente se van a dar cuenta si están hablando de esta tecnología o una tecnología aún superior y más nueva. Eso es muy importante, y lo vamos a hablar hoy, porque ahí vamos a hablar de capacidades y velocidad de transferencia. Más que nada, puntualmente, velocidad de transferencia. La gran diferencia entre HDD y SDD. Disco de estado sólido, el otro, ¿no es cierto? Estos discos rígidos conservan la información, lo vuelvo a repetir, o sea que no son volátiles, ¿bien? Aun cuando no reciben energía. Lo siguen guardando. ¿Por qué? Porque los grabamos en forma magnética. Nosotros magnetizamos un sector para guardar información. Y ustedes saben bien la forma que es unos y ceros. En realidad no guardamos unos y ceros ahí, sino que guardamos polarización. ¿Está polarizado o no polarizado? ¿Sí? Esa es la forma como guardamos la información, después la leemos y la traducimos. Otra cosa que quiero decirles es que, fíjense en que esa magnetización, o sea, no va a durar toda la vida, ¿bien? O sea, eso que, si por ejemplo, si ustedes guardaron o piensan agarrar un disco con esta tecnología, guardan información, porque yo quiero hacer un backup de mis fotos, de mis archivos importantes, Excel, Word, videos, toda su información importante. ¿Quieren hacer una copia de respaldo? Una copia de respaldo que es yo guardo toda la información que tengo hoy, la guardo en un lugar diferente, ¿bien? Y sigo trabajando normalmente. ¿Para qué hacemos eso? Es porque si en algún momento se me rompe el equipo y no puedo acceder a mi disco rígido porque se rompió, pierdo todo lo que tengo grabado ahí. Entonces, la copia de respaldo, como es un dispositivo diferente, la puedo recuperar a la fecha que dice el backup. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, vamos a suponer que agarré mi información, hice una copia de respaldo la semana pasada, desde que terminé mi copia de respaldo hasta hoy, toda esa información que agregué, modifiqué y copié, no está. ¿Bien? Entonces, hasta esa fecha yo voy a tener resguardada mi información. Si llega a pasar algo, la puedo recuperar de ahí. Después vamos a hablar
de los espacios de almacenamiento en la nube, que por ahí son ideales para este tipo para hacer copia de respaldo, para hacer de información, ¿bien? Y no perderla. Porque tienen otra forma de recuperarla, ¿bien? O sea, no es que yo lo dejo ese backup ahí, ese disco rígido, y acá a 50 años la voy a recuperar. Y seguramente cuando lo agarre acá a 50 años no va a haber nada. ¿Por qué? Seguramente va a estar vacío, porque ha perdido la polarización. Y lo más seguro de todo eso es que no voy a tener ningún dispositivo para poder extraer esa información, porque ya no va a existir una computadora donde yo pueda leer ese dispositivo. Bien, así como pasa hoy con un disquete. Si yo tengo un disquete o alguien me trae un disquete, ¿y cómo voy a acceder a esa información si hoy casi no hay dispositivos para que yo pueda dar un disquete? Ya no existen, ¿sí? Salvando las distancias, para que ustedes tengan en cuenta, obviamente, que cuando uno trabaja en esto, va a tomar ciertos resguardos. A partir de cierto momento, empezaron a haber dispositivos de almacenamiento fijos dentro de nuestros equipos. PCs, lo que ustedes... dispositivos informáticos, a decir. Donde guardábamos los programas y nuestra información. Y lo más importante de todo esto es el sistema operativo. El sistema operativo también comparte un espacio dentro del almacenamiento. Por eso también es importante el almacenamiento, ¿bien? Ustedes lo van a ver rápidamente, me van a decir, vamos a nuestro celular. ¿Quién no se ha quedado sin espacio? ¿Quién no ha tenido que borrar información o por ahí imágenes o audios de WhatsApp? El audio por ahí no ocupa tanto espacio. Pero imágenes, videos de WhatsApp, porque no puede actualizar una aplicación. ¿Por qué? Porque si nosotros, un celular de fábrica, el fabricante pusiera mucho espacio, encarecería ese producto, ¿bien? Entonces es por una cuestión económica, donde hay un espacio considerable o promedio de cualquier usuario, que nunca alcanza, vamos a decir la verdad, o sea, siempre queda corto, o sea, tenemos que andar dando unas tarjetitas de memoria SD para ampliar ese dispositivo. Tiene otra velocidad de transferencia, y es un poco más lenta. Su equivalente a nuestro disco rígido de un equipo informático, en un celular sería el que viene de fábrica, donde yo puedo guardar mi información y los programas. Esa tarjeta de memoria que llaman, tiene, bueno, por ejemplo, para decirle algún tamaño, ya mi celular tiene un almacenamiento de 64 GB, 128 GB, 256 GB. Bien, bueno, ese es el espacio de almacenamiento que equivaldría a un disco rígido dentro de un equipo. Un disco, un HDD, un disco tradicional, un disco rígido, más o menos puede andar en 1 tera o 2 teras. Bien, eso es lo que hay en el mercado hoy. Acá pueden ver en la imagen, acá lo que están viendo es un disco tradicional. Bien, un HDD, un disco rígido, está abierto. Bien. Esto una vez que se abrió no se puede volver a usar nunca más. ¿Sí? Este disco, o sea, seguramente o no funcionaba o lo abrieron para sacar una imagen, pero ya no sirve más. Una vez que está abierto, no puede ser utilizado. Y ahora voy a explicar por qué. Vamos a ver, fíjense en que acá tenemos un disco que parece un CD. ¿Bien? Bueno, los disquetes también tenían un disco donde guardaban la información. Acá van a ver que este es el motor que lo hace girar. Es un cabezal muy parecido a los discos tradicionales. No sé si alguien ha visto un disco de música, ¿bien? Que tenía una púa, ¿bien? Tenían un brazo. Bueno, esto se llama cabezal y tiene el mismo funcionamiento en realidad. Y acá tienen un motorcito que mueve ese cabezal desde el extremo hacia el centro, ¿bien? Leyendo la información de abajo. Después, todo el resto es una carcasa, y acá pueden ver
todo esto que ven acá es la comunicación con el exterior. Tengo, por ejemplo, datos, y en datos, perdón, y esto sería alimentación eléctrica. ¿Bien? Le doy electricidad. En esta imagen lo que vemos es que este disco rígido tiene más de un plato. Bien, en este caso tiene 4 platos. Lo más normal y lo más común es que traigan uno solo. ¿Por qué una vez que lo abro queda inutilizado? Porque entra polvo y tiene que estar libre de polvo. Porque ahora vamos a ver que su funcionamiento con el mínimo suciedad acá rompe todo el disco. Bien, entonces el disco rígido almacena la información que manejamos al trabajar en una PC. En él podemos guardar el sistema operativo, los programas, nuestra información, nuestros archivos de texto, imágenes, videos, todo lo que estuvimos hablando hasta recién. Ahora, podemos, por ejemplo, en un PC tradicional, podemos tener más de un disco rígido también adentro, ¿bien? Podemos tener más de uno. Pues se le puede ir agregando siempre y cuando la placa madre lo permita y tenga conexiones para que nosotros podamos ir agregando discos rígidos. En una notebook es más difícil, por lo general, están diseñadas para que tenga un solo disco rígido. Puede ser que haya algún caso donde nos permita más de un disco rígido HDD, pero sí vamos a ver que muchos de los dispositivos nuevos nos permiten incluir otro tipo de dispositivos de almacenamiento mucho más rápidos. Y ahí sí podemos tener 2 dispositivos al menos de diferentes tecnologías. Vamos a ver las partes que tiene un disco rígido. Un disco rígido tiene un plato, que es el que vemos acá, tiene una cara, o sea, cada parte, ¿bien? Tiene, o sea, como cualquier disco, tiene 2 caras. Y cabezal. Los cabezales es este brazo que ustedes ven acá, y va a tener un cabezal por cara, al menos. Ahora vamos a ver, fíjense en qué pista, cilindro, sector y clúster. Y acá vemos cómo podemos almacenar información en este disco. Bien, acá tienen un gráfico donde, por ejemplo, acá en rojo ven que es una pista. Bien, eso sería una pista de esa carga del disco. En azul tenemos un sector, como si fuera una porción de pizza. ¿Bien? Y en violeta, no sé si se alcanzan a ver, la C en violeta, es el sector de una pista, que es la intersección entre, o una celda si quieren. Y clúster, que está acá en verde, ya es un grupo de sectores o de celdas si quieren. ¿Bien? Agrupamos para guardar información. La estructura física. Dentro de un disco duro hay varios platos, eso lo habíamos acabado de decir, puede ser de aluminio o de cristal, que giran todos a la vez, ¿bien? O sea, porque tienen un solo eje, ¿bien? Que es un solo motor, entonces giran todos al mismo tiempo. El cabezal, que es ese brazo que vimos recién, es el dispositivo de lectura y escritura. O sea, ahí con ese cabezal podemos grabar información, podemos magnetizar un sector, o bien podemos leerlo, ¿bien? Que podemos ver si está magnetizado o no está magnetizado. ¿Bien? Esa es la forma que rescatamos la información o grabamos información. Bien, entonces dijimos que tenemos un brazo por cada cara de disco. Esos brazos pueden estar alineados verticalmente y se mueven del centro hacia afuera. ¿Bien? En ese sentido, ¿bien? Van moviendo del centro hacia afuera. Y de esa forma podemos leer la información. De hecho, por lo general la información en un disco, lo que hacemos es guardar del centro hacia los extremos, hacia el centro o el extremo hacia afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque como el brazo gira del centro hacia afuera, pasa muchísimas más veces, o bien es más rápido leer un dato en el centro, de la parte media hacia el centro o hacia afuera. También a veces cuando traen más de un disco,
guardamos la información en forma de cilindro también, ¿no es cierto? Usamos varios discos con el mismo sector, entonces podemos guardar, por ejemplo, si tuviéramos 4 discos, 8 caras, ahí podemos guardar un byte, por dar un ejemplo, ¿bien? Entonces, al mismo tiempo, podemos guardar 8 bits y podríamos estar guardando un byte, ¿sí? Moviendo todos los cabezales al mismo tiempo en la misma posición. Muy bien, vamos a hablar ahora un poco de cómo es su funcionamiento. Y esos discos giran a una velocidad, por ejemplo, que llamamos revoluciones por minuto. Y las revoluciones por minuto van de 5.300, 7.200 o 15.000 revoluciones por minuto, o sea, vueltas por minuto, ¿bien? Más o menos podemos decir que andan a 129 kilómetros por hora, ¿bien? En el borde, ¿bien? En el borde externo. Es muy rápido. Entonces, a esa velocidad, el cabezal no puede tocar el disco como los discos tradicionales, los primeros disquetes. No toca. ¿Por qué? Lo puede rayar. Entonces, la misma velocidad eleva, suspende ese cabezal y lo deja suspendido sin que toque el disco en sí, físicamente. Queda suspendido como en una capa de aire, ¿bien? Queda suspendido. Entonces, ahí trabaja. No es que roza. Por eso, a veces, ahora no, porque tienen muchas medidas de protección, pero antiguamente, cuando un disco o la máquina se apagaba, se quedaba sin electricidad y se apagaba, quizás ese cabezal podía caer sobre la superficie del disco y se podía rayar. Y con ese quedar inutilizado esos sectores. ¿Bien? Hoy en día eso no pasa. O sea, hay muchas medidas de seguridad que tienen la precaución de que el disco o que el cabezal nunca roce la superficie del disco. Muy bien, acá también, acá en otra imagen, van a ver que acá tenemos, en este caso es otro, bien, muy diferente al anterior. Esta es una tecnología IDE, más antigua, y acá entonces va la información, podemos leer y guardar información. En este caso es para configuración del propio disco, jumpers, y este es el puerto de alimentación donde le damos la energía.